Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de septiembre de las PCUNET de territorio español. Vamos a la segunda parte. La segunda parte son dos problemas de desarrollo de los cuales se puede responder uno y solo uno de ellos. Y luego la tercera parte va a haber otros dos problemas de desarrollo de los cuales solo se puede responder uno y solo a uno de ellos. Aquí vamos a ver que cada apartado, cada problema vale 3 puntos. Importantísimo esto, que a veces con problemas fáciles podemos tener prácticamente el examen resuelto. Aquí nos dicen que tenemos el ácido nitroso, que es un ácido débil, cuya ionización en medio acuoso produce cationes oxonio, ¿vale? Y se pide lo siguiente, que escribas de forma detallada el equilibrio de ionización de este ácido en medio acuoso y que determines la concentración que debe tener una disolución de ácido nitroso para que el pH sea 2,5 y nos dan la caso A del ácido nitroso. Bueno, pues esto relativamente fácil, chicos. O sea, tenemos que ácido nitroso, ¿vale? Más agua, vamos a escribirlo tipo Brewster-Lowry, esto es en disolución acuosa, el agua es líquida, el agua no forma parte del equilibrio, doble flechita, ion nitrito en disolución acuosa, más los iones oxonio, que son los protones en este caso, ¿vale? Entonces ya tenemos el equilibrio. Entonces aquí la aparición de iones oxonio de la disociación pone manifiesto que esta especie química, que es el ácido nitroso, actúa como ácido al ceder un protón al agua y elevar la concentración de iones oxonio, ¿vale? Ya está, ya tenemos el apartado A regalado, ¿vale? Ahora nos pide que determinemos en el apartado B la concentración que tiene que tener la disolución de iones oxonio para que tenga un pH 2,5. Bueno, aquí tenemos concentración inicial, esta concentración inicial es la que no sabemos. Esto es agua líquida, no forma parte del equilibrio, al principio no hay nada. La variación, aquí pondremos menos X, esto es un equilibrio heterogéneo, nada. Y aquí pondremos más X y luego la concentración en equilibrio será la concentración inicial que no sabemos menos X, X y X. Así que en equilibrio químico la caso A de esto es la concentración del ion nitrito por la concentración de los iones oxonio dividido por la concentración del ácido, que es el ácido nitroso. Bueno, fijaros que si sustituimos tenemos la caso A, esto es 4,5 por 10 elevado menos 4 es igual a X por X cuadrado, partido de la concentración inicial menos X. Fijaros que de esta ecuación la X podemos conocerla. ¿Por qué? Porque nos dan el pH. El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones. Así que la concentración de protones será igual a 10 elevado menos pH. Entonces esta X, que es la concentración de protones, es igual a 10 elevado a menos 2,50. Bueno, pues ya lo tenemos hecho, sustituimos la X y resolvemos esta ecuación. 4,5 por 10 elevado a menos 4 igual a 10 elevado a menos 2,50 elevado al cuadrado partido por la concentración inicial que no sabemos, menos 10 elevado a menos 2,5. Si resolvemos esta ecuación de grado 1, sabremos la concentración que tiene que tener el ácido nitroso para que cumpla que el pH tiene que ser pues un pH de 2,5. Esto podemos resolverlo con la calculadora mismo. Esto sería 4,5 por 10 elevado a menos 4. Lo igualamos a X, que es 10 elevado a menos 2,5, que lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por la ecuación que no sabemos, X, menos arco logaritmo de 10 elevado a menos 2,5 y resolvemos esta ecuación. Claro, resolver esta ecuación, la concentración inicial del ácido pues tiene que ser de 0,025 molar o mol por litro elevado a menos 1. Y entonces ya tendríamos el ejercicio resuelto. Obviamente también podemos resolver esto, básicamente esto pasaría aquí multiplicando, ¿vale? Luego haríamos la multiplicación, despejaríamos la concentración inicial y en el despeje nos daría que es 0,025. Fijaros, un problema que valía 3 puntos y muy asequible y muy fácil, chicos, muy fácil. Vale, pasemos al siguiente problema. El siguiente problema es un problema de redox, creo recordar. Vamos a resolver este problema de método ion-electrón de reacción redox, ¿vale? Cuando reacciona el cromato de potasio con el ácido clorhídrico puede obtenerse cloruro de cromo 3 o tricloruro de cromo, a la vez que se forma un gas amarillo verde verdoso y un compuesto soluble en agua como el cloruro de potasio.
Entonces, nos piden lo siguiente, nos piden que ajustemos la reacción por el método ion-electrón, indicando las especies que se oxidan y las especies que se reducen, y que determinemos también la ecuación molecular debidamente ajustada. Luego en el B nos piden 4 ml de ácido clorhídrico al 37% y una densidad de 1,19 gramos mililitros serán necesarios para que la reacción con 7 gramos de cromato de potasio. ¿No? Y luego que consideremos el comportamiento ideal, qué volumen de cloro medido a 20 grados y una atmósfera de presión se formarán las condiciones descritas en el apartado anterior. Bueno, pues bastante sencillo. Tenemos aquí pues el compuesto, que es el cromato de potasio, que reacciona con ácido clorhídrico para generar tricloruro de cromo o cloruro de cromo 3 más clorogas más agua y cloruro de potasio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es indicar las valencias químicas. Bueno, aquí tenemos el ion, tenemos el tenemos el cromato de potasio, que esto viene del ácido dicrómico, del ácido crómico, ácido crómico. Vale, este ion es CrO4-2, el ion cromato. Bueno, entonces en el caso de las valencias, pues aquí la del potasio es más 1 por 2 más x menos 2 por 4 igual a 0, pues x será igual a 8 menos 2, pues nos va a dar que la valencia del cromo es 6. Así que la valencia de potasio es 1, la del cromo es 6 y la del oxígeno es menos 2. Luego recordemos que esto es sisal, que es el cromato de dipotasio, cromato de potasio, viene del ácido crómico, que es H2CrO4, así que cuando disociemos la sal será CrO4-2. Bueno, luego tenemos el cloruro de hidrógeno, que esto es menos 1 más 1. Aquí el cromo nos han dicho la valencia, más 3 por la formulación. El cloro es menos 1, fijaros que más 3 menos 1 por 3, más 3 menos 3 es 0. Esto es clorogas, por lo tanto valencia 1, hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2 del agua, y potasio más 1 y cloro, como es un halógeno, menos 1. Vale, ahora vamos a identificar los cambios. Yo veo cambio en el ion cromato, valencia 6 del cromo a valencia 6 a 3 del cromo. Aquí de más 6 a más 3 ha habido una reducción de la valencia, por lo tanto esto es una semireacción de reducción y por lo tanto el ion dicromato es un agente oxidante. Perdón, el ion cromato, dicromato no, cromato. Luego otro cambio que observamos es, por ejemplo, en el caso del cloro, menos 1, que pasa a una valencia 0 a clorogas, de menos 1 a 0, estamos incrementando la valencia, por lo tanto esto es una semireacción de oxidación. Y en el caso del ion cloruro del ácido clorhídrico, pues esto es un agente reductor. Entonces ya tenemos identificado las especies que se oxidan, la especie que se reduce, el agente oxidante, el agente reductor. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar haciendo el balance de masas. Primero lo que vamos a hacer es disociar las sustancias, ¿vale? Vamos a disociar, aquí tenemos el ion cromato, que viene, acordaros que del ácido crómico, o si simplemente le quitamos aquí fijaros que la valencia del potasio es más 2, más 1, hay 2 de potasio, por lo tanto el ion cromato será menos 2, acordaros, más 2 menos 2, da lugar a cromo más 3, que es el catión de disociar esta sal. Y luego tenemos aquí el ion cloruro, ¿vale? Y aquí nos vamos al otro lado, tenemos el clorogas. Recordad que aquí yo os aconsejo no poner valencias, porque las valencias ya las habéis puesto arriba y todo eso lo ponemos las especies químicas. Fijaros que esto hemos dicho que es la semireacción de reducción y la de abajo es la semireacción de oxidación, ¿vale? Entonces ya tenemos las especies químicas disociadas, tenemos disociado todo y ahora pues vamos a hacer el balance de masas. El balance de masas, lo primero que se ajusta es a aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno, en este caso el cromo 1, pero en el cloro sí que tenemos que poner un 2. El siguiente paso sería ajustar con agua el número de oxígenos. Yo tengo aquí 4, así que voy a poner 4 moléculas de agua. El siguiente paso del balance de masa sería ajustar los hidrógenos con protones. Aquí tengo 4 por 2, así que voy a poner aquí 8 protones. Y con esto ya tendríamos finalizado el balance de masas. Acordaros que primero ajustamos aquellos átomos distintos del oxígeno y el hidrógeno, luego ajustamos los oxígenos con agua y ajustamos los hidrógenos con protones, ¿vale? Ahora vamos al balance de cargas. Yo veo que en la reacción del cloro aquí hay 2 cargas negativas, aquí 0, así que sumaré 2 electrones como quien suma 2 números negativos. Aquí tengo 3 cargas positivas,
Aquí tengo 2 negativas y 8 positivas, así que aquí añadir cargas negativas en forma de electrones. Concretamente voy a añadir 3 electrones. Fijaros que si añado 3 electrones es como si yo sumara un menos 3. ¿Vale? Entonces sería menos 3 más 8 menos 2, menos 3 menos 2 es menos 5 más 8 me da más 3. Así que, bueno, pues ya lo tengo ajustado, así que voy a sumar aquí 3 electrones. También podría hacer una ecuación o restar electrones. A mí personalmente me gusta sumar electrones como aquel que suma cargas negativas en forma de electrones. Entonces vamos a hacer ahora la transferencia. Ya tenemos el balance de cargas, transferencia electrónica. Aquí hay 3, aquí hay 2, así que esto lo voy a multiplicar por 3 y esto lo voy a multiplicar por 2, porque se quedará que 6 menos 6 dará 0. Transferencia electrónica hecha y ahora vamos a la reacción iónica. Aquí tendremos en la reacción iónica 2 por 8, 16 protones, más 2 iones cromato, más 6 iones cloruro, los vamos al otro lado, cromo más 3, perdón que aquí se ha borrado más 3, hay 2 de cromo más 3, más 3 de cloro gas, más 2 por 4, 8 moléculas de agua. Entonces aquí tendría la reacción iónica ajustada. ¿Vale? Fijaros que es sencillo, reacción iónica ajustada. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la reacción molecular. Y entonces lo que vamos a hacer es transferir los coeficientes de la iónica a la molecular. Vamos a intentar seguir el mismo orden. Iones cromato tengo 2, por lo tanto tengo 2 de cromato de potasio más ácidos clorhídricos. Fijaros que la misma molécula a igualdad de aquí tengo 16 protones y 6 cloros. ¿Cuántos pongo? Siempre pongo el que más, por lo tanto aquí pondré 16 de ácido clorhídrico. Nos vamos al otro lado, tenemos 2 cromos, así que tenemos 2 de tricloruro de cromo. De clorogas tenemos 3 de clorogas y moléculas de agua tengo 8 moléculas de agua. Pero fijaros que hay un compuesto que no ha participado, que es la sal de cloruro de potasio. La voy a subrayar porque quizá tenga que tocarla por tanteo. Así que yo veo que 2 potasios aquí por 2, tendría que poner aquí 4 potasios y entonces al poner un 4 al cloruro de potasio, pues tendría todo ajustado. Fijaros que hay 4 potasios, 2 cromos, al otro lado 4 potasios, 2 cromos, 4 oxígenos, al otro lado tenemos 2 por 4, 8 oxígenos, aquí 8 oxígenos, 16 protones, en este lado tenemos 8 por 2, 16 protones, iones cloro, tenemos 16 cloros, entonces fijaros aquí tenemos 3 por 2, 6, más 4, ¿vale? Más 6, tengo 16. Así que la reacción global está ajustada, es decir, por la estequiometría de la reacción vemos que se necesita 2 moles de cromato de potasio y 16 moles de cloruro de hidrógeno para que se produzca esta reacción química. Bueno, en el apartado B ya sería un cálculo estequiométrico. Entonces, vamos a escribirnos la reacción nuevamente ajustada para llevar a cabo el ejercicio. Hemos dicho que esto es 2 de cromato de potasio más 16 de ácido clorhídrico nos da 2 de tricloruro de cromo más 3 de clorogas más 8 de agua y finalmente 4 de cloruro de potasio, ¿vale? Entonces vamos a resolver la parte del problema que es la parte B y C, que son pues un cálculo estequiométrico simplemente. Tenemos que nos piden cuál es el volumen, cuántos mililitros de ácido clorhídrico, que está al 37% masa y una densidad de 1,19 gramos partido mililitros serán necesarios para que reaccione 7 gramos de cromato de potasio. Bueno, pues aquí fijaros que esto sería la sustancia conocida, los 7 gramos, y esto es conocido, y este es el problema. Bueno, pues primero vamos a calcular los moles del conocido, vamos a calcular los moles de cromato de potasio. Bueno, pues será la masa en gramos, acordaros, partido el peso molar. Entonces esto sería 7 gramos, que lo dividimos por el peso molar de esto, que sería pues, fijaros que aquí nos lo han puesto, esto sería 194,2 gramos partido mol, y calculamos ese número de moles. Vale, vamos a poner aquí la calculadora para calcular. Bueno, vamos a ponerla aquí para que no nos moleste tanto. Ahí, vale. Entonces aquí tenemos que estos serán 7 gramos, que lo dividimos entre peso molar, que son 194,2 gramos partido mol, y el número de moles obtenido sería 0,036 moles. 0,036 moles de cromato de potasio.
Ya tengo los moles de cromato de potasio, lo que voy a hacer es relación estequiométrica. Por cada 2 moles de cromato de potasio se generan 16 moles de ácido clorhídrico, se consumen 16 moles de ácido clorhídrico. Entonces establecemos esta relación, esto dividido entre 2 igual a los moles de ácido clorhídrico dividido entre 16. Y entonces calculamos los moles de ácido clorhídrico. Los moles de ácido clorhídrico es igual a 16 por los moles de cromato de potasio dividido entre 2. Es decir, este número que tenéis aquí, que acabamos de calcular, pues esto sería 16 por los moles, que son 0,036, dividido entre 2. Y entonces esto nos sale que los moles de ácido clorhídrico sería igual a 0,28 moles de ácido clorhídrico. Bueno, como conocemos los moles del ácido clorhídrico, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la masa pura que va a reaccionar de ácido clorhídrico. Entonces la masa en gramos es igual al número de moles por el peso molar del ácido clorhídrico. Es decir, 0,28 mol, que lo divido por el peso molar del ácido, lo multiplico, por el peso molar del ácido clorhídrico, que es 36 gramos partido mol. Así que la masa en gramos de ácido clorhídrico, ojo, puro, será igual a 36,5. Esto será igual a 10,52 gramos puros. Es decir, ahí tiene que haber de gramos puros en la disolución de ácido clorhídrico 10,52. Claro, nosotros no disponemos de una cantidad pura. Tendremos un stock comercial que tiene una etiqueta donde pone que hay un 36% masa y una densidad de 1,19. Vale, entonces lo que va a pasar es que yo tengo que poner esos gramos puros, pero tengo que echarlos de la botella. Con lo cual, si yo de la botella, del stock comercial, echo 10,52 gramos, estoy echando menos lo de la cuenta. Por lo tanto, tendría que echar más cantidad, ¿vale? Esto es como una regla de 3. Si 10,52 representan el 37%, el 100%, ¿cuánto sería? X, ¿vale? Pero no se permiten reglas de 3 en el examen, entonces lo que vamos a hacer es que el ácido clorhídrico de stock comercial, vamos a poner aquí que es el stock comercial, porque realmente será un stock comercial, es igual a 10,52 y como tengo que echar más, pues pondré el 100 arriba, 100 partido 37%. Entonces, esto por 100, que en realidad viene de la regla de 3, 100 partido 37, porque tengo que echar más. Si echo 10,52 gramos de la botella, estoy echando menos, por lo tanto tengo que echar más. Así que, pues tengo que echar 28,44 gramos del stock, de esa botella al 37%. Y como no voy a pesar un líquido, porque si pesas un líquido, pues la estás liando en el laboratorio, no pesemos líquidos, por favor, no se pesan los líquidos. Y como conozco la densidad, pues como conocemos la densidad, pues lo que vamos a hacer es que sabemos que densidad es igual a masa partido volumen, por lo tanto el volumen es igual a masa partido densidad. Yo tengo una masa de 28,44 gramos, que lo divido por una densidad de 1,19 gramos partido mililitro, y entonces fijaros que gramo se va y tendré el número de litros, que es el volumen que tengo que pipetear, y sin necesidad de pesar el líquido. Pues 1,19, esto significa que tendría que echar un total de 23,90 mililitros, ¿vale? Del stock de este laboratorio. Bueno, vamos a repasar todos los cálculos por si nos hubiésemos equivocado. Fijaros que aquí primero hemos calculado los moles de cromato de potasio. 7 gramos lo hemos dividido entre 194,2 gramos partido mol. Esto nos ha dado 0,036 moles, que luego hemos multiplicado por 16 y dividido entre 2 nos ha dado los moles del ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico lo hemos multiplicado por 36,5, que es el peso molar del ácido clorhídrico. Nos ha dado que la masa pura de ácido clorhídrico es de 10,52, la reaccionante, pero como disponemos de un stock comercial, pues esto lo multiplicamos por 100 partido 37, porque tenemos que obtener más cantidad del stock, tenemos que echar más, porque el stock representa el 37%. Si he hecho 10,52 gramos, no estoy echando cantidad pura, o sea, no estoy echando la cantidad suficiente, ¿no? Tengo que echar más para asegurarme de tener 10,52 gramos puros. Entonces esto me dará que es 28,44 gramos, que si lo dividimos por la densidad 1,19, ¿vale? Esto nos da 23,90
con 90 mililitros tendré que echar del stock de laboratorio para que reaccionen 7 gramos de cromato de potasio, ¿vale? Entonces ya tendríamos el apartado A, ¿vale? El B, perdón. Ahora el C te dice que considerando el comportamiento ideal, qué volumen de cloro medido a 20 grados y una atmósfera se formarán las condiciones descritas del apartado anterior. Claro, el apartado anterior yo sigo teniendo 7 gramos, ¿vale? Y entonces ahora lo que me piden es el volumen de clorogas a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión con comportamiento ideal, es decir, presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Bueno, fijaros que los moles pues los tengo aquí calculados, ¿vale? Voy a borrar esto porque los moles los tengo. Y entonces ahora establezco la relación del dicromato con el cloro. Entonces los moles de cromato de potasio dividido entre 2 es igual a los moles de cloro dividido entre 3. Así que los moles de cloro es igual a 3 por los moles de cromato de potasio dividido entre 2. Entonces vamos a hacer el cálculo, que fijaros que incluso lo tengo aquí arrastrado, lo voy a reciclar porque lo tengo hecho. Fijaros, 7 partido 194 con 2, ¿vale? Que sería el peso molar de este compuesto, ¿vale? Esto me da que es 0,36 por, pues aquí 3 por 0,036 partido 2 por 3 partido 2, pues esto me da que el número de moles del cloro pues es igual a 0,054 moles. 0,054 moles. Y como esto es un comportamiento ideal y me piden el volumen, despejamos el volumen. El volumen de cloro será igual a los moles de cloro por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión. Así que volumen de cloro será igual a 0,054 moles por la constante de gases ideales, que es 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol, por la temperatura, que son 20 grados que le sumamos 273 para obtener los grados Kelvin, ¿vale? Y todo esto dividido por una atmósfera de presión. Bueno, pues vamos a ver qué volumen obtenemos en este caso de clorogas. Arrastramos el decimal, el valor 0,054 por 0,082 por la temperatura, que es 20 más 273 para convertir a Kelvin dividido entre una atmósfera de presión, y esto nos da que el volumen es igual a 1,29 litros. 1,29 litros es la cantidad de volumen formado, ¿vale? Vamos a volver a calcularlo por si nos hubiésemos equivocado en el cálculo. Fijaros aquí que teníamos 7 gramos, que lo dividimos entre 194,2 peso molar, nos da estos moles, 0,036. Si queremos despejarlos de cloro, el 3 pasa aquí multiplicando, entonces esto sería igual a este valor por 3 dividido entre 2, nos dan los moles de clorogas. Los moles de clorogas es 0,054. Y ahora 0,054 lo multiplicamos por 0,082, que es la constante de gases ideales, por una temperatura de 20 grados Celsius más 273, que esto sería 293, que lo dividimos entre una atmósfera de presión, y entonces esto nos da pues 1,29 litros, ¿vale? Entonces tendremos aquí 1,29 litros. Bueno, con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. Fijaros qué fácil, qué sencillo, y nada, pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente nos dan dos especies químicas, trifluoruro de nitrógeno y hexafluoruro de carbono, y se pide lo siguiente para cada una de ellas. Nos piden que escribamos la estructura de Lewis, que utilicemos puntos y cruces para diferenciar los electrones de los distintos átomos, que deduzcamos la geometría molecular de estas dos especies, basándose en la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Luego, teniendo en cuenta las geometrías moleculares, argumente acerca de la polaridad de ambas moléculas. Bueno, yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer todo a la vez, porque este es el típico ejercicio que tú te puedes permitir contestarlo todo a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es que primero yo tengo aquí esta sustancia química, que es el trifluoruro de nitrógeno. Voy a poner aquí nitrógeno, flúor y flúor, voy a poner sus valencias químicas, su configuración electrónica, voy a poner el número de electrones que tiene de valencia, el número de electrones para que hagan octeto, y luego calculo pues el número de electrones compartidos, que será igual al número de electrones
de octeto menos el número de electrones de valencia, y luego calcularé el número de electrones solitarios, que será el número de electrones de valencia menos el número de electrones pues compartidos. ¿Vale? Esto me dará cuántos pares solitarios y enlazantes, y con la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia me servirá para indicar qué tipo de modelo tiene y por lo tanto su geometría, su número estérico y demás. Y entonces podré deducir todo a la vez, ¿eh? Es decir, puedo deducir todo lo que me estén pidiendo. Bueno, pues fijaros que la configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. En su última capa de valencia tienen 5 electrones, octeto 8 para completarlo. El flúor es de la misma familia que es un nitrógeno es un halógeno. Por ejemplo, los halógenos es el grupo 17, entonces sería 1s2, 2s2, 2p5. ¿Vale? En su última capa de valencia tienen 7 electrones, octeto 8. ¿Vale? Fijaros que la serie del nitrógeno es lo que sea S2, lo que sea P3, ni por asomo sabré biología, ¿eh? Esto es una regla mnemotécnica para acordarnos, y los halógenos es lo que sea S2, lo que sea P3, ¿vale? Que sería fumo, cloro, barato y atraco. Acordaros que todos estos empiezan en periodo 2, 3, 4, 5 y 6, por eso la última capa de valencia del nitrógeno es 2S2, 2P3. La última capa del fósforo, como empieza en valencia en el periodo 2, pues sería 2s2, 2p5, ¿vale? Bueno, esto es un pequeño truquito que hemos dicho en clase para saberse la tabla periódica. Bueno, pues aquí tenemos 3 flúors, pues esto estará repetido, 7, 7, 8, 8, ¿vale? Entonces aquí vamos a sumar, número de electrones de octeto sería, pues sería 8 por 4, que serían 32, y ahora número de electrones de valencia pues sería 5 más 7 por 3, que serían 26. Ahora vamos a calcular los compartidos, que serán pues 32 menos 26. Entonces 32 menos 26, estos son 6, ¿vale? Que de hecho, si estos 6 lo divido entre 2, me sale que los pares enlazantes, 6 dividido entre 2, tendría 3 pares enlazantes. Luego el número de electrones solitarios serían los de valencia, que son 26, menos los compartidos, que son 6, nos da 20. Entonces 20 lo dividimos entre 2, nos salen 10 pares solitarios. Bueno, entonces aquí básicamente me está diciendo que Lewis tengo. Tengo que el nitrógeno, tengo pares enlazantes, hay 3 con el flúor, porque el nitrógeno es el átomo central. Pero lo voy a dibujar aquí arriba. Nitrógeno es el átomo central. Y luego flúor, tengo 3 pares enlazantes con el flúor, y pares solitarios tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, yo lo he hecho con líneas continuas, aquí te dice que utilices puntos y cruces. Bueno, pues aquí, pues punto, una cruz para el nitrógeno, 1, 2, ¿no? Aquí, si lo hiciéramos como nos dicen que lo hagamos con puntos y cruces, bueno, pues puntos y cruces sería esto. Fijaros que cuando hacemos una línea continua es básicamente 2 electrones, ¿vale? Esto sería la misma representación que estáis viendo aquí que la que he hecho, ¿vale? Pero te dice específicamente que lo hagas con puntos y cruces. Bueno, ya está, puntos y cruces hecho. Fijaros que en el cálculo de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, en realidad me está diciendo pues qué geometría tiene esto. O sea, me está diciendo mucha información de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Porque yo aquí calculando, pues con estas operaciones sencillas, he visto cuántos pares enlazantes y solitarios tiene, ¿vale? Y con esa repulsión podemos ver qué tipo de geometría tiene, ¿no? En cuanto a la geometría, pues el átomo central le acompañan 3 elementos químicos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios. Eso significa que hay 3 pares enlazantes, un par solitario, y eso significa que el número estérico es un número estérico de 4. Vale, al ser un número estérico de 4, su geometría de este compuesto es de tipo pirámide trigonal. Entonces, tenemos aquí el nitrógeno, el par solitario, ¿vale? En el mismo plano del papel tenemos el flúor, y delante y detrás del plano del papel pues tendríamos los otros 2 flúor. De hecho, en cuanto a la geometría de esto, tendríamos que decir que el ángulo este de enlace es un ángulo menor que 109 grados y que esto se trata de una geometría de pirámide trigonal. ¿Vale? Entonces tendríamos básicamente hecho el ejercicio a falta de indicar pues la polaridad de esta molécula, ¿vale? Entonces, en cuanto a la polaridad, ahí lo que estamos viendo es que el flúor es más electronegativo que, el flúor es más, aquí lo que estaríamos viendo en este compuesto
es que el flúor es más electronegativo que el nitrógeno. El flúor es uno de los elementos más electronegativos que hay. Es decir, entonces lo que está pasando es que la molécula presenta dos dipolos dirigidos hacia el flúor. O sea, el del nitrógeno va hacia el flúor. Entonces tendríamos tres dipolos. Entonces tendríamos aquí dipolo de aquí y de aquí, todos los momentos dipolares, ¿vale? Y claro, esto es un cálculo vectorial. Tenemos tres dipolos dirigidos hacia el flúor y como los tres vectores del momento dipolar son iguales y es una geometría de tipo pirámide trigonal y tiene un par solitario, eso significa que el momento dipolar total pues va a ser igual, distinto de cero. Al ser distinto de cero, eso significa que la molécula es una molécula polar, ¿vale? Entonces, momento dipolar total es distinto de cero y por lo tanto se trata de una molécula polar. Fijaros que ya tenemos esta molécula hecha, hemos hecho su Lewis, hemos deducido su geometría molecular y teniendo en cuenta su geometría molecular, pues hemos indicado, usando la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, pues hemos dicho su polaridad. Bueno, esto es lo que yo escribiría, pero añadiría más. Todo lo que yo he dicho habría que escribirlo en el examen. Y entonces yo redactaría esto. Entonces diría, de acuerdo con la notación de la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, este compuesto, este compuesto, ¿vale? Que es el trifluoruro de nitrógeno, es una especie de tipo química AX3E, ¿vale? Es decir, que tiene el átomo central acompañan tres elementos químicos y el átomo central tiene un par de electrones solitarios, ¿vale? Con un número estérico igual a 4, ¿vale? Y que esto le corresponde pues una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor del átomo central, y como existe un par de no enlazante de electrones en el nitrógeno, pues la geometría molecular es de tipo piramidal, pirámide trigonal con ángulos de enlace menores a los que de un tetraedro, es decir, menor que 109,5 grados, debido a la repulsión que provoca el par no enlazante. Eso es lo que yo escribiría, aparte de hacer todo este cálculo que he hecho, ¿no? Luego la polaridad, pues básicamente yo he hecho la representación, pero tendría que escribir también en el examen, que al ser el flúor más electronegativo que el nitrógeno, la molécula presenta tres dipolos dirigidos hacia el flúor, ¿vale? Entonces, como los tres vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es piramidal, el resultante de estos es distinta de cero, por lo que se trata de una molécula polar. También os digo un truco, las pirámides trigonales normalmente son sustancias polares, porque hay un par de electrones solitarios, y entonces hay un par no enlazante de electrones solitarios en el átomo de nitrógeno. Por lo tanto, casi siempre la geometría de pirámide trigonal siempre suele ser, mayoritariamente suele ser de tipo polar, ¿vale? Ahora nos vamos a la otra molécula, la del hexafluoruro. Bueno, hexafluoruro de carbono. Bueno, pues haré básicamente el mismo cálculo que habéis visto. Es decir, tengo aquí este compuesto. Mirad, sí que me han dado los números atómicos. A veces no nos lo dan, por eso hay que saberse la tabla periódica. Bueno, tenemos carbono y flúors. Pues ahí, como veis, hay 4 flúors. Vale, el carbono, pues vamos a hacer su configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p6, su última capa de valencia tiene 4 electrones. Entonces ponemos número de electrones de valencia y número de electrones se hace en octeto, ¿no? Entonces esto sería 4 y octeto 6. El flúor es un halógeno, 1s2, 2s2, 2p5, la última capa de valencia tiene 7 electrones en la última capa de valencia. Entonces, al tener 7 electrones en la última capa de valencia, esto sería 7, ¿vale? Con número atómico 9, fijaros que aquí hay 9 electrones, ¿vale? Y el octeto 8, entonces como hay 4, pues esto lo repito 4 veces, y aquí 8, 8, 8, y entonces voy a calcular el número de electrones de valencia y el número de electrones de octeto, que serían 8 por 5, estos serían 40, ¿vale? Y tendríamos 4 más 7 por 4, 32. Así que vamos a calcular el número de electrones compartidos, que serán 40, que son los de octeto, menos los de valencia, 32. Entonces tendríamos que 40 menos 32 sería 8. 8, que lo dividimos entre 2, nos salen 4 pares enlazantes. Vale, ahora vamos a calcular el número de electrones solitarios. Solitarios son los de valencia 32 menos los compartidos, que son 8. Entonces tenemos que 32 menos 8, esto es 24. 24 lo divido entre 2, pues esto me da 12 pares solitarios. Eso significa que el átomo central, que es el carbono, comparte 4 pares enlazantes. Fijaros con el flúor, ¿vale?
y pares solitarios pues hay 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como en el examen dice que me haga puntos y cruces, pues voy a decir que el carbono, pues aquí una cruz, tiene 4 pares de electrones solitarios en la última capa de valencia, y aquí punto con el flúor, pues sería 1, 2, aquí sus 3 pares solitarios, ¿vale? Aquí el otro flúor con sus 3 pares solitarios. Cada 2 puntitos es lo que yo he dibujado como una línea, ¿vale? Aquí me falta una bolita, ¿vale? No sé por qué piden que lo hagáis así, bueno, realmente daría lo mismo, ¿no? Poner líneas. Normalmente solemos poner líneas porque es más rápido que estar haciendo puntitos, pero bueno, si te dice que lo hagas así, pues lo vas a hacer así. Bueno, pues esto ya tendríamos el Lewis de esta molécula. Claro, ¿qué le pasa a esta molécula? Que esta molécula viene de una estructura tetraédrica, es decir, porque el átomo central le acompañan 4 elementos químicos y el átomo central tiene 0 pares de electrones solitarios con un número estérico igual a 4. Esto en realidad es una geometría de tipo tetraédrica, donde tenemos aquí el flúor, el carbono, aquí tendríamos, por ejemplo, delante del papel, pues tendríamos aquí el flúor, y, o sea, en el mismo plano, y delante y detrás, pues tendríamos esta geometría que estáis viendo aquí, que es una geometría de tipo tetraédrica con un ángulo de enlace de 109 grados. Normalmente las geometrías de tipo tetraédrica, si el elemento es el mismo, es decir, si la X es el mismo elemento, suelen tener una geometría de tipo polar, ¿vale? Porque aquí lo que está pasando, de tipo apolar, perdón. Si es el mismo compuesto químico, perdón, que he dicho polar, apolar, esta molécula va a ser una molécula apolar. ¿Por qué? El flúor, aquí lo que vemos es que es más electronegativo, ¿vale? Entonces aquí tenemos un momento dipolar, aquí otro vector y otro vector, ¿vale? Entonces tenemos, en este caso, tenemos 4 vectores que son iguales, ¿vale? Y esos 4 vectores se van a anular con direcciones opuestas, con lo cual el momento dipolar total pues va a ser igual a 0 y va a ser una molécula apolar. Perdón, que he dicho polar antes, apolar, ¿eh? Claro, normalmente os doy un truco. Las geometrías tetraédricas, si el átomo X es el mismo, esos 4 dipolos que se dirigen van a anularse, por lo tanto, porque van a ir cada uno en direcciones contrarias, ¿vale? Entonces los vectores, su suma va a ser 0, así que el momento dipolar total va a ser 0 y por lo tanto será una molécula polar. Después de hacer esto, vosotros en el examen sería recomendable que escribierais todo esto que hay aquí. Es decir, por ejemplo, aquí el modelo de repulsión, según el modelo de repulsión, pues tendríamos una geometría AX4 de 0, número estérico 4, lo que corresponde a una distribución tetraédrica de ligandos y pares no enlazantes alrededor de un átomo central. Como no existen pares de electrones no enlazantes sobre el átomo central, ¿vale? Pues coincide la distribución en la geometría molecular, que es la tetraédrica, con un ángulo de enlace de 109,5 grados. La polaridad, pues como veis, como he dicho antes, el flúor es más electronegativo que el carbono, y la molécula presenta 4 dipolos dirigidos hacia el átomo del flúor, ¿no? Y como los 4 vectores del momento dipolar son iguales y la geometría es tetraédrica, la resultante es nula, ¿vale? Por lo que se trata de una molécula no polar. Bueno, y con esto sería lo que habría que escribir y lo que habría que hacer en estos 2 tipos de ejercicios. Bueno, yo lo haría todo a la vez, ¿eh? No pasa nada porque contestéis A, B y C todo a la vez sin que pongáis ese orden, ¿no? Se puede hacer perfectamente de esa manera, de hecho se suele hacer así. Bueno, pasemos al siguiente problema, problema 2, que es un problema pues de equilibrio químico, como no, y además un problema de equilibrio químico que está repetido. Vale, aquí te dice que se determina la composición de una mezcla gaseosa que se encuentra en equilibrio en el interior de un matarazo de 2 litros con una capacidad de capacidad encontrándose 0,10 moles de hidrógeno, 0,12 moles de yodo y 0,8 moles de yoduro de hidrógeno. Se pide lo siguiente, que calcules el valor numérico de la K sub C. Entonces yo aquí tengo que, pues tengo aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo hidrógeno gas, esto es un equilibrio homogéneo, más yodo gas, que da 2 de yoduro gas. Bueno, lo que yo estoy viendo es que esto es un equilibrio homogéneo y que además la variación de moles gaseosos es 0. Eso significa que el equilibrio es independiente del volumen de la vasija del reactor. Y entonces, al ser independiente del volumen de la vasija del reactor, eso significa que a lo mejor perturbaciones de volumen y presión pues no le van a afectar, ¿vale? Entonces nos piden que calculemos el valor numérico de K sub C. Fijaros que ya esto está casi hecho. ¿Por qué? Porque le dice, una vez cuando se encuentra en equilibrio en el interior de matarazo de 2 litros, es decir, en equilibrio ya químico, hay 0,10 moles de hidrógeno, 0,12 moles de yodo y 0,08 moles. Básicamente ya me está diciendo que estos son moles que ya están en equilibrio. Por lo tanto, ya puedo calcular K sub C. Entonces, K sub C será la concentración de yoduro de hidrógeno
elevado al cuadrado partido la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Fijaros qué problema más asequible, ¿eh? Yo aquí, como la variación es cero, puedo obviarme el volumen realmente, pero puedo poner la concentración igual, es decir, esto lo puedo obviar, pero porque puedo obviar el volumen, porque vais a ver que el volumen se anula. Fijaros que si yo lo pongo, que son 2 litros elevado al cuadrado, partido 0,10 dividido entre 2 por 0,12 partido 2. Fijaros que aquí es 4 partido 4. 4 partido 4 es 1, con lo cual esto se podría anular. ¿Por qué esto pasa? Porque la variación de moles gaseosos es cero. Bueno, pero acordaros que solo pasa cuando la variación de moles gaseosos es cero. Es decir, si la variación no es cero, hay que poner siempre el volumen. Bueno, pues esto sería 0,10 por 0,12, perdón, menos, por 0,12. Y entonces aquí nos da que la K sub C es igual a 0,53. Bueno, pues ya tenemos K sub P, 0,53. Aquí, por ejemplo, también no tendría magnitud. Esto sería dimensional, porque fijaros que mol por litro elevado a menos 1 elevado al cuadrado partido mol por litro elevado a menos 1 por mol por litro elevado a menos 1. Esto es molar al cuadrado partido molar al cuadrado, pues es 1. Por lo tanto, esto no le voy a poner magnitud. ¿De acuerdo? Luego te dice en el B que calcules la cantidad de hidrógeno que se ha de introducir en el matraz para tener un total de 0,16 moles de yoduro de hidrógeno manteniendo constante la presión. Vale, este apartado ya es algo de equilibrio, es decir, nosotros ya digamos que aquí lo que va a pasar es que nosotros ya estamos perturbando esto. Bueno, voy a poner aquí la K sub C, como que ya la tengo calculada, K sub C, porque la K sub C es, depende de la temperatura, si la temperatura no cambia, pues K sub C es la misma. Esto partimos de una concentración inicial que estaba en equilibrio, pero vamos a perturbar. Entonces vamos a poner en vez de concentración moles iniciales, variación y los moles en equilibrio. ¿Por qué? Porque nos dicen que perturbemos. Aquí vamos a perturbar. Entonces aquí será, fijaros, menos X y más 2X. ¿Vale? Entonces que calculemos el valor numérico de K que calculemos la cantidad de hidrógeno que se da de introducir en el matraz para que el total de moles sea de 0,016. Bueno, entonces fijaros, 0,10 menos X más la perturbación, que aquí, fijaros que esto está en equilibrio, pero hay una cosa que no he dicho. Voy a hacerlo de otra manera para que lo penséis. Es como que yo tengo unos moles iniciales de 0,10, aquí 0,12 y aquí 0,08. Esto está en equilibrio, pero me dice que lo perturbo porque hay una cantidad de moles de hidrógeno que yo estoy añadiendo. Entonces yo lo que tengo que calcular es qué cantidad de moles de hidrógeno estoy añadiendo. Y entonces al añadir eso, perturbo. Entonces la variación será menos X y 0,08 más 2X, pero la variación es más 2X. Por lo tanto, los moles en equilibrio será 0,10 más esos moles iniciales de hidrógeno que yo he puesto para perturbar, todo esto menos X, 0,12 menos X y 0,08 más 2X. Pero cuidado, porque en realidad el ejercicio lo tengo hecho, porque aquí te dice que el total que hay al final en equilibrio es 0,16 moles de yoduro de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Que la X la podemos averiguar. Si 0,08 más 2X es igual a 0,16, pues estos 2X es igual a 0,16 menos 0,08, X es igual a 0,16 menos 0,08 dividido entre 2. Bueno, pues fijaros que hasta de cabeza sale esto, 0,08 dividido entre 2, esto me sale que es 0,04. Entonces, la X la tengo, 0,04 moles. Como yo ya tengo la X, yo lo que tengo que averiguar es los moles que hemos añadido al hidrógeno para perturbar. Bueno, pues entonces me voy a esta expresión y la tengo hecha. Si K sub C es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno. Voy a obviar el volumen para que lo veáis, porque el volumen va a ser el mismo, no va a cambiar. Esto es hidrógeno y esto es yodo. Bueno, en realidad todo esto será igual a... Podemos poner el volumen si queréis, pero no haría falta. Esto sería 0,08 por 0,08 más 2 por la X que le hemos averiguado, que es 0,04. Todo esto dividido entre 2, si queréis poner el volumen, aunque ya os digo que no hace falta, todo esto elevado al cuadrado, partido 0,10 más los moles iniciales que yo he perturbado, ¿vale?
que es que no lo sé, esto es una incógnita para mí, menos 0,04, que son los moles de X, todo esto dividido entre 2, por 0,12 menos la X, que es 0,04 dividido entre 2. Bueno, esto puedo simplificarlo un poco, la verdad. Puedo simplificarlo porque fijaros que el volumen se va. Y entonces esto sería 0,08 más 2 por 0,04 elevado al cuadrado partido. Bueno, voy a hacer la operación directa, ¿vale? Es decir, yo voy a hacer la operación de 0,08 más 2 por 0,04. Esto es 0,16. Entonces esto es 0,16 elevado al cuadrado partido 0,10 menos 0,04. Esto me da 0,06, así que 0,06 más moles de hidrógeno iniciales que me he añadido, que no lo sé. Todo esto multiplicado por 0,12 menos 0,04. Y entonces, claro, aquí esta ecuación pues, es un poquito más fácil de resolver. Dará 0,08. Todo esto es igual a la K sub C, que es 0,53. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación, ¿vale? Si queréis, lo podemos incluso resolver con la calculadora, porque esto, la verdad es que se puede resolver con la calculadora. Entonces, si lo resuelvo, la ecuación, esto sería igual a 0,16, o podemos ponerlo todo si queréis, mirad, 0,08, ponemos un paréntesis, porque la calculadora nos va a resolver esto, 0,08 más 2 por X, que era 0,04, elevamos al cuadrado, partido, que el volumen, fijaros que lo podemos obviar, 0,10 más X, que no lo sé, que son los moles iniciales que he perturbado de hidrógeno, que he añadido para perturbar, menos 0,04. Todo esto por 0,12 menos 0,04, ¿vale? Y todo esto lo igualamos a ¿qué? Pues a 0,53. Entonces resolvemos esta ecuación, le damos un par de vueltas, y al resolver la ecuación nos sale que la X es igual a 0,54 moles. Es decir, los moles de hidrógeno que yo he añadido para perturbar es de 0,54. Perdón, esta X de la calculadora en realidad es los moles de hidrógeno que hemos añadido para perturbar. Entonces nosotros hemos añadido 0,54 moles de hidrógeno para perturbar para tener un total de 0,16 moles de yoduro de hidrógeno, ¿vale? Entonces ya tendríamos el apartado B. Fijaros que este ejercicio está repetido, ¿eh? O sea, es decir, es un ejercicio que ya ha salido en otro sitio, creo recordar que es de Andalucía. Ha salido en otra convocatoria, ¿vale? Es decir, que es un ejercicio repe. Entonces, cuidado que a veces pues, puede pasar que repitan problemas. Y vamos al apartado C, que el apartado C pues, es un principio Le Chatelier. Y te pregunta, ¿qué ocurriría en este equilibrio si aumentásemos la presión del sistema manteniendo la temperatura constante? Bueno, fijaros que aquí al principio he dicho que la variación de moles gaseosos es cero. Eso significa que si la variación de moles gaseosos es cero, eso significa que el equilibrio es independiente del volumen de la reacción. Entonces, si aumenta la presión del recipiente, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, es verdad que el sistema se va a desplazar en el sentido de donde la presión descienda, es decir, hacia donde disminuye el número de moléculas gaseosas presentes en el equilibrio. Pero en este caso, el aumento de presión no influye. ¿Por qué? Porque la variación de moles gaseosos es cero, porque existe el mismo número de moléculas gaseosas en ambos lados de la reacción. Por lo tanto, este equilibrio es independiente del volumen y de la presión. Por lo tanto, no se va a ver perturbado si aumentamos o disminuimos la presión. ¿Vale? Fijaros que en el cálculo lo hemos visto que el volumen en el cálculo se podía despreciar porque el volumen se anulaba, es decir, porque cualquier valor dividido consigo mismo es 1. Así que este equilibrio, al ser una variación de 0, pues es independiente del equilibrio. Bueno, hasta aquí este examen de las PC de septiembre de 2023 de territorio español. Espero que todo esto os resulte muy útil. Y nada, cualquier cosa nos comentáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!